Por el Danubio llegamos a Budapest. La capital imperial luce todo su esplendor, pero el imperio quedó atrás y hoy Hungría es un país de 93.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes. Su renta per cápita es de 9.800 euros, menos del 50% de la española. En Nayikanica, junto a las fronteras de Croacia y Eslovenia, acaba de restaurarse un monumento a la Gran Hungría, a esa Hungría anterior a 1920. Un monumento construido por el régimen fascista de los años 30. A dos pasos se han trasladado dos esculturas, el hombre y la mujer nuevos, que durante el régimen comunista ocupaban el lugar del monumento nacionalista. No son las únicas estatuas que han cambiado de lugar. A las afueras de Budapest, un particular ha creado un parque de pago donde se encuentran los símbolos comunistas expulsados de sus céntricos pedestales. El lugar tiene aire de mausoleo. Es un triste destino para los sueños de tantos hombres y mujeres que generosamente entregaron su vida en aras de un mundo mejor. Los europeos han aprendido a un alto precio que la igualdad no es posible sin libertad. El sistema se convirtió en una tiranía que hubo de protegerse con un telón de acero. En la frontera con Austria, el dueño de un restaurante ha recuperado vestigios de lo que fue ese telón de acero. Torres de vigilancia, alambre de espino electrificado, minas y alarmas. La apertura de la frontera a los alemanes del este fue el principio del fin del bloque soviético. El régimen comunista húngaro había liberalizado en gran parte la economía. Por eso la transición no fue tan dura como en otros lugares. Pero los húngaros, igual que sus vecinos, soportan precios europeos con salarios en torno al 60% de los de la Unión. Los húngaros adoran los caballos que les trajeron de las estepas asiáticas. Desde el siglo XVIII en Babolna se crían caballos. La yeguada del ejército austrohúngaro dio lugar a una raza autóctona, fruto del cruce con puras sangres árabes. En torno a los establos creció un latifundio, convertido luego en granja colectiva. Babolna era el primer productor de pollos del bloque comunista. Hoy se privatizan las rentables granjas avícolas y se busca declarar al criadero Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como el resto de los candidatos, Hungría prohíbe la venta de tierras a extranjeros y solicita un periodo transitorio para que los nacionales de la Unión puedan comprarlas. Nadie quiere hablar, pero la expectativa de las ayudas comunitarias ha llevado a que grandes extensiones hayan sido adquiridas por extranjeros. La española Vega Sicilia ha invertido 1.500 millones de pesetas en unas bodegas de la región vinícola de Tokaj. Aquí se produce un vino único, un blanco dulce proveniente del mosto de la uva pasa, solo posible por las especiales condiciones climáticas de la región y por su envejecimiento en barricas de roble en el microclima de estas cuevas. El vino de Tokaj, el rey de los vinos, el vino de los reyes, había perdido un prestigio internacional que la empresa española quiere recuperar. La Guardia de Fronteras patrulla el río Tisa, afluente del Danubio, y como el Gran Río, vía internacional. Los confines de Hungría se convertirán en frontera exterior de la Unión y el Estado magiar se prepara para afrontar sus responsabilidades. La linde con Serbia es una de las más conflictivas. Por aquí han venido pasando clandestinamente, de un lado, los coches de lujo robados en Europa y de otro, la droga proveniente de Turquía. Hasta aquí llegan kurdos o afganos dejados a su suerte por los traficantes de hombres. Hungría, como otros candidatos, se adapta a la regulación de Schengen. La Unión facilita equipos informáticos y de control de matrículas. En la Europa que viene quedarán todavía europeos que seguirán haciendo cola a las puertas de la Unión.
La Plaza de los Héroes de Budapest resplandece bajo el cálido sol de primavera que hace relucir en manos del arcángel San Gabriel los símbolos del Estado húngaro. A sus pies, los 7 jefes de las tribus magiares que en el año 896 descendieron desde la cuenca del Volga y los Urales y se establecieron al sur de los Cárpatos. 3 siglos antes, el rey de los hunos, Atila, había aterrorizado a la Roma cristiana desde la llanura cárpata, donde murió y fue enterrado. Pero es el gran jefe magiar Arpad a quien los húngaros reconocen como padre de la nación. De su estirpe nació San Esteban, que en el año 1000 se hizo cristiano uniendo la suerte de Hungría a Europa. Los turcos, que llevaban más de un siglo amenazando el reino, llegaron hasta Buda en 1541 y allí se quedaron 150 años. 2 placas en la muralla del castillo recuerdan a los 300 españoles que formaban parte de la expedición austriaca que liberó la fortaleza en 1686. Los húngaros cambiaron dominadores turcos por austriacos, pero las sublevaciones periódicas contra los Habsburgos demostraron que Hungría no se resignaba a ser germanizada. En Hungría tradicionalmente se da mucha importancia a la lengua como signo de identidad de esta nación. Y efectivamente había momentos duros cuando la lengua servía también como un instrumento para distinguirnos de potencias que más o menos querían abolir esta identidad. Yo pienso en los momentos cuando estábamos en una tensión muy aguda con Austria, que después cambió con el dualismo en la segunda mitad del siglo XIX. Se llama dualismo al compromiso por el que Hungría conseguía en 1867 un gobierno propio dentro del imperio, que pasaba a llamarse austrohúngaro, sus capitales Viena y Budapest. Hoy Budapest ha borrado el recuerdo del emperador que arrastró el país a la Primera Guerra Mundial, causando 1 millón de muertos y la pérdida de 2/3 partes de su territorio. El puente de Francisco José pasó a ser el puente de la Libertad, pero este otro sigue siendo el puente Isabel, en recuerdo de la emperatriz, la Sisí de las películas, que prefería a Hungría a Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país fue sucesivamente aliado de Hitler, ocupado por los alemanes y campo de batalla. Hungría quedó dentro de la órbita soviética y sufrió 11 años de dura dictadura stalinista, hasta que en 1956 las ansias de democratización confluyen en un amplio movimiento popular que reclama las elecciones libres y la retirada de las tropas soviéticas estacionadas en el país desde el fin de la guerra. Los manifestantes salen a la calle con banderas a las que se les ha recortado los símbolos comunistas. El presidente del Consejo de Ministros, Imre Nagy, proclama la neutralidad del país, el desarrollo de un socialismo nacional y la salida de Hungría del Pacto de Varsovia. 3 días después, los tanques soviéticos rodean Budapest y aplastan la insurrección. 500 muertos en la lucha, 225 condenados a muerte, 25.000 encarcelados. Imre Nagy, detenido y ahorcado 3 años después, fue sustituido por János Kadar, que dirigió el país hasta el fin de la era comunista. Pero la revolución del 56 consiguió ciertas reformas y un sistema económico que permitió vivir a los húngaros con menos penurias que en otros países del este. János Kadar se fue en 1988 y 2 años después Hungría había completado un vuelco político con la celebración de las primeras elecciones libres. En ese interregno, los húngaros habían salido a la calle para manifestarse por la democracia con las viejas banderas del 56. Se había aprobado la nueva república y abierto la frontera con Austria, lo que significaba, de hecho, la caída del telón de acero para los ciudadanos de otros países comunistas. Imre Nagy, hoy un héroe nacional, era rehabilitado, justicia histórica, el mismo día que moría Kadar. En 1991, las tropas rusas, que habían empezado a abandonar el país 2 años antes, completaban su retirada. Para los húngaros era el símbolo de que por fin habían recuperado las riendas de su destino. El Parlamento húngaro, algo más que la sede del poder legislativo. Este magnífico edificio es el símbolo favorito de la ciudad de Budapest y de la ribera del Danubio. Una joya que hoy vamos a tener el privilegio de conocer. Este impresionante edificio fue inaugurado en 1902, durante el Imperio Austrohúngaro, antes de que el país perdiese 2/3 de su territorio y la mitad de su población. El arquitecto que concibió la mezcla de neogótico, renacentismo y barroco se inmortalizó a sí mismo entre las figuras de esta sala de pasos perdidos.
Imre Steindl tenía razones para estar orgulloso, porque las vidrieras, artesonados y esculturas configuran el parlamento más grande y lujoso del mundo. Sus 700 estancias dan cobijo hoy a una asamblea unicameral de 386 diputados, elegidos por un complicado sistema de doble voto, mayoritario para las circunscripciones y proporcional en las listas de los partidos. Desde las primeras elecciones del año 90, que ganó el Foro Democrático, el número de partidos con representación parlamentaria se ha reducido drásticamente hasta los 4 actuales. En los últimos 9 años, los socialistas y los conservadores se han alternado en el gobierno. El Partido Socialista, actualmente en el poder, ganó las elecciones de 1994 y 2002, y el derechista Fidesz en 1998. Tenemos que reconocer a los partidos políticos que han cambiado en los últimos 13 años el sistema político no solo en Hungría, sino en todos los países de Centro Europa. En un tiempo muy corto se han producido cambios muy importantes, de alcance histórico, que otras democracias los han vivido en 50, 60 o 70 años. Katalin Sili, del Partido Socialista Húngaro, casada y con 2 hijos, es diputada desde hace 9 años y preside la Asamblea desde hace 1. Su primera medida fue establecer la gratuidad de las visitas al Parlamento para los húngaros. Los escolares aprenden la historia de su país frente a la corona de San Esteban, a quien una guardia de honor rinde continuo homenaje bajo la enorme cúpula. El hemiciclo del Parlamento de Hungría, gemelo de otro que en su día albergó al Senado, ha vivido en los últimos años momentos históricos. Aquí se proclamó en octubre de 1989 la República de Hungría y se aprobó, en un clima de exaltación patriótica, la convocatoria de las primeras elecciones multipartidistas. Aquí se votó, en marzo de 1994, el inicio de las conversaciones para el acceso de Hungría a la Unión Europea. El camino iniciado entonces culminó el pasado 13 de abril, cuando el 84% de los votos emitidos en referéndum dijeron sí a Europa, aunque solo se registró una participación del 45%. Para Hungría, la pertenencia a una Europa unida es la oportunidad para asegurar el despegue económico. Es muy importante saber que perdemos algo de soberanía. No obstante, podemos seguir conservando nuestra cultura y nuestra lengua, que será una fuerza de cohesión entre nosotros. Al mismo tiempo, podremos ser parte de Europa, a la que suelo comparar con un ramo de flores, porque reunir flores de lo más diversas es lo que da belleza al ramo. Fue el primer ministro socialista, Peter Medgyessy, el encargado de firmar el tratado y acta de adhesión a la UE el pasado 16 de abril. Con él estuvieron en Atenas los anteriores jefes de gobierno, incluidos sus adversarios políticos, una muestra del compromiso que caracteriza a la política húngara. La manera en que esta disposición al compromiso se manifiesta en los húngaros y principalmente en la vida política, lo remontaría hasta la Revolución del 56, que ha traído un momento de mucho sufrimiento y de confrontaciones fratricidas también. Y esto creo que en buena parte influye hoy de que en el momento cuando en el Parlamento los partidos de gobierno y de oposición se enfrentan para evitar una colisión más fuerte o más enérgica o más violenta, en el momento buscan el punto común para llegar a un compromiso. El compromiso más firme de este momento de su historia es para Hungría la Unión Europea. Basta contemplar este Parlamento para darse cuenta de que el 1 de mayo de 2004 los húngaros regresarán sencillamente a Europa. Son casi las 6 de la tarde y los estudiantes de español de la Universidad de Budapest, cada día más numerosos, utilizan las terminales de Internet del Aula Cervantes. A través de un teclado con la letra ñ, estos jóvenes se comunican con el mundo hispano y, en primer lugar, con la España miembro de la Unión Europea, donde la mayoría están satisfechos de entrar. Yo creo que se mejorará la vida, las posibilidades se aumentarán para, por ejemplo, en el terreno de los estudios, se mejorará la economía del país.
El aprendizaje de idiomas es especialmente importante en un país con una lengua distinta a cualquier otra, tan solo un poco semejante al finlandés. Una lengua que de seña de identidad pasó a convertirse en bandera de rebeldía. Sándor Petöfi, el héroe de la Revolución de 1848, era un poeta. También la música ha sido una vía de reafirmación de la identidad nacional húngara. Dos compositores tan distintos como el romántico Liszt o el moderno Béla Bartók tienen en común las fuentes de la música popular. Aquí, por ejemplo, sucede algo con la música que no se ve en España, y es que hay conservatorios de música en cualquier barrio, y los chavales desde pequeños pues aprenden a tocar un instrumento, y bueno, pues quizá eso sí que crea una sensibilidad hacia la música, sobre todo hacia la música clásica, que no existe en España, ¿no? Es un tópico con cierta base real asegurar que el amor a la música de los húngaros se debe a su carácter romántico, melancólico, sosegado y, según ellos mismos, pesimista, pero capaz de estallar en ráfagas de indignación, como han demostrado sus rebeliones históricas. El húngaro, quizás de toda esta parte de Europa Central, es el que se asemeja más al temperamento latino. Revienta y se congela. O sea, las dos cosas van parejas casi. Yo creo que es muy difícil definir qué es lo húngaro, en qué sentido somos diferentes que los demás. Quizás esto se dice mucho, quizás sea verdad, un poco demasiado propensos al pesimismo. O sea, quien ve en una botella medio... Nosotros vemos la botella medio vacía, no medio llena. O sea, esto quizás sea verdad. Un dato objetivo es el alto nivel cultural del pueblo húngaro. La ópera, los teatros y los conciertos están llenos cualquier noche entre semana. Y las bibliotecas y museos reflejan el alto índice de educación superior. 430 facultades para una población de 10 millones de personas. El pueblecito de Szentendre, con sus 16 museos y galerías, mantiene el recuerdo de lo que fue un centro de artistas desde el siglo XIX. En el terreno de la imagen hay que citar a los 7 fotógrafos de talla internacional, entre ellos el mítico Capa, nacidos en Hungría, o la aportación de los húngaros emigrados a la historia del cine. Y ya que hablamos de récord culturales, recordemos los 13 premios Nobel de nacionalidad u origen húngaro, que junto a los numerosos inventos, del bolígrafo a la bombilla, constituyen un orgullo para los húngaros, aun cuando muchos de ellos hayan tenido que desarrollar su talento fuera de su país debido a las convulsiones de su historia reciente. El río Danubio traza un gran arco al entrar en Hungría y corre después, de norte a sur, a lo largo de 417 kilómetros, partiendo el país en dos perfectas mitades. Los romanos llegaron justamente hasta esta frontera de agua. Llamaron Panonia a la última remota región del imperio y durante siglos se miraron a cara de perro desde sus fortificaciones con los bárbaros que acechaban al otro lado del río. Tribus de todas las estepas fueron pasando mucho antes de que llegaran los magiares por la cuenca de los Cárpatos, allí donde nacen los ríos que van a dar al Danubio, donde la llanura permite las grandes galopadas y donde el agua que se esconde bajo la tierra sale de los pozos a golpe de palanca. Los romanos amaban las termas y pronto se dieron cuenta de que estaban aposentados sobre bolsas de agua caliente. Fundaron la ciudad de Aquincum, el nombre viene de Aqua, en lo que luego sería Óbuda, la vieja Buda. En la Edad Media la gente de Óbuda fue emigrando hacia Buda, en una colina que domina el río con su castillo amurallado. Enfrente, siempre con el río por medio, una aldea llamada Pest tendría que esperar al siglo XIX para convertirse en gran ciudad. Fue entonces cuando por fin Buda y Pest quedaron unidas por un puente, el de las Cadenas, el primero de los 9 que sirven ahora a una ciudad de 2 millones de habitantes. En la misma ribera del río, en Budapest, surgen fuentes de agua caliente. Algunos baños que construyeron los turcos todavía están en uso, desprovistas ahora sus cúpulas de las medias lunas que hasta hace poco las coronaban.
Solo en Budapest hay 24 balnearios y piscinas termales, de distintas épocas y más o menos lujosos, pero ninguno puede compararse en popularidad y tamaño a este de Széchenyi. El espectacular